Dijo un ciego, vamos a ver, nunca vio. ¿Dónde nos quedamos? Ya ni me acuerdo. Vimos la aorta, ¿va? Válvula aórtica. Bueno, vamos a ver. ¿Sí ven la imagen, verdad? Sí. Sí. Bueno, la válvula pulmonar, digo, ya son ustedes alumnos de cuarto año, va a ser la salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Está arriba, o sea, arriba del cono arterioso de la arteria pulmonar, que se conoce como infundíbulo. Y está en una dirección superior, posterior y derecha. Al igual que la pulmonar, cuando su apertura es aproximadamente de 2.5 centímetros de diámetro. ¿Eh? Y ahí están las relaciones anatómicas un poquito en la del lado izquierdo, externas y externas, y están cortando el tronco de la arteria pulmonar, está cortado, y se ve la válvula pulmonar. Y en el esquema que está al lado, que está ya disecado y trabajado, vemos como la válvula anterior pulmonar es anterior a la aorta, es anterior. Igual que las arterias coronares. Que la válvula aórtica tiene 3 senos, ¿verdad? Son 3 válvulas que se insertan de manera semilunar sobre su pared, ¿verdad? Y aquí las válvulas, unas se insertan en el septo interventricular, ¿verdad? Igual vemos esos nidos de golondrina que se insertan sobre el infundíbulo y uno sobre la pared septal del ventrículo. O sea, son válvulas semilunares. Importante de esto, ya lo vimos. A diferencia de la válvula aórtica, la válvula pulmonar no tiene comunicación con la válvula tricúspide. O sea, del lado izquierdo hay una continuidad mitroaórtica. En el lado derecho no hay una continuidad tricúspide pulmonar, ¿verdad? Aquí están separados, hay un infundíbulo, que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Ahora, yéndonos a la válvula mitral, la verdad que la válvula mitral es un sistema muy, muy complejo. Es un aparato valvular mitral como tal, porque tiene esa valva, están fijas a un anillo fibroso. Hay un aparato subvalvular, que son las cuerdas tendinosas, y están los músculos papilares, que es un músculo papilar anteromedial y uno posteromedial. Salen cuerdas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. La pared de la aurícula izquierda y la pared del ventrículo izquierdo también participan en el soporte de esa válvula mitral. ¿Qué quiere decir? Que si el ventrículo izquierdo se dilata, el anillo se hace grandototote, también lo va a dilatar y las válvulas pueden no cerrar de manera correcta y generar insuficiencia. Al igual, si la aurícula izquierda está muy grandototota, el anillo
se dilata y se puede generar insuficiencia mitral. Y aquí están hablando de la cortina mitroaórtica, que es la continuidad mitroaórtica que existe, que es anatómica y es real. ¿Ah? Y aquí la vemos como los músculos papilares emiten cuerdas tendinosas que se van a insertar hasta la valva y hay una cortina, hay una continuidad mitroaórtica como tal. ¿Ah? Las valvas, si las vemos en este esquema, hay una anterior y una posterior. ¿Ah? La que tiene la letra A1, A2, A3 es la valva anterior de la mitral. Es una válvula mitral vista desde arriba, desde su porción auricular. Tiene unas comisuras, eso dice CA y CP. Es una comisura anterior, una comisura posterior. Y lo que dice P1, P2 y P3 es la valva posterior de la mitral. ¿Okay? Son delgadas, miden 1 milímetro de grueso. Tienen un tejido fibromuscular que es el anillo sobre que se insertan un aparato subvalvular que son las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Las valvas, la valva anterior de la mitral es la que forma parte de la continuidad mitroaórtica, la valva anterior de la mitral, y abarca 1/3 del anillo, si lo ven ustedes. ¿Ah? Y la valva posterior es más transversal y abarca 2/3 del anillo. Las cuerdas tendinosas pues, son esas estructuras que van a comunicar los músculos papilares hacia las cuerdas tendinosas. ¿Eh? Hay cuerdas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, ¿no? Y ahí están las características de cada una. Los músculos papilares tenemos dos, uno anterolateral y uno posteromedial, que van a emitir las cuerdas tendinosas hacia las valvas de la mitral. Un sistema complejo. La válvula tricúspide, pues se llama tricúspide porque tiene 3 valvas, ¿verdad? Es igual es un aparato valvular. Tiene un anillo, tiene unas valvas, tiene músculos papilares y tiene cuerdas tendinosas. Hay una valva septal, una valva posterior y una valva anterior de la mitral, que ahí están señaladas, en inglés está la nomenclatura, y vean cómo cada una tiene su músculo papilar prácticamente que los ayudan a hacer su esquema. Ahora, esto es la base del corazón. Siempre que hablemos de base, estamos hablando de las aurículas y de las valvas, porque en la base está el anillo fibroso del corazón. La valva, abajo hay una cruz, hasta abajo, que está poniendo que es anterior, que es posterior, que es derecho y que es izquierda. La valva más anterior es la pulmonar, que tiene una valva anterior, una derecha y una izquierda. Atrás de ella está la aorta, que tienen, recuerden, una valva no coronariana, una coronariana derecha y una coronariana izquierda, que es donde salen las arterias coronarias. La mitral es un poquito más anterior, pero la tricúspide es un poquito más anterior que la mitral. La tricúspide tiene una valva anterior, una septal y una posterior, y la mitral tiene una valva anterior y una posterior. Ahora, en cuanto a ventrículo derecho, ya vemos que en la cara anterior es el que ocupa la mayor parte del corazón. El ventrículo derecho, pues, es anterior, es muy delgado, mide de 1 a 3 milímetros, es de paredes delgadas. Y recuerden que el ventrículo derecho, jóvenes, va a trabajar contra presiones muy bajas.
Trabaja contra presiones muy bajas de la arteria pulmonar. No es como el ventrículo izquierdo, que tiene que trabajar presiones de 120, 80, que son presiones muy altas. La presión de la arteria pulmonar, ¿quién me dice cuánto es? Nada más uno. Jóvenes. Ya llevaron fisiología. ¿Quién les dio fisiología? Nadie. Bueno, eso hablamos cuando decimos que queremos participación. En fin, bueno, la idea es esa, que el ventrículo derecho trabaja contra presiones bajas, entonces sus músculos no se tienen que hipertrofiar. El ventrículo derecho tiene 3 porciones. Tiene una entrada y una parte apical y tiene un tracto de salida. Son las 3 principales porciones del ventrículo derecho. Entonces ahí en ese esquema abren el corazón, la entrada corresponde a donde está la tricúspide, el ápex, y lo que están iluminando ahí es el tracto de salida del ventrículo derecho. Son las porciones que tiene el ventrículo derecho, que están esquematizadas aquí, ¿verdad? Hay una porción de entrada que corresponde a la tricúspide, una parte trabeculada que corresponde al ápex y el tracto de salida que corresponde al infundíbulo del ventrículo derecho. Entonces, una de las características del ventrículo derecho es que es muy trabeculado, muy trabeculado. Y tiene una banda que se llama trabécula septomarginal, que va del septo a la cara lateral del ventrículo derecho, que está ahí señalada hacia el ápex, que se llama banda moderadora, ¿verdad? Y esa banda moderadora es típica de ventrículo derecho, pues parte de sus características. Entonces queda, así como vemos que tenemos que ver qué anatómicamente es derecho en las aurículas, también tenemos que ver qué es anatómicamente derecho e izquierdo en los ventrículos, jóvenes, porque, insisto, en su siguiente semestre, cuando vean cardiopatías congénitas, se habla de conexiones atrioventriculares y conexiones ventrículo-arteriales, o sea, cómo se comunica aurícula derecha, si se conecta con ventrículo derecho, si ese ventrículo derecho se comunica con la aorta o la pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es derecho y qué es izquierdo. ¿Qué define ventrículo derecho? Los músculos papilares. La tricúspide, la excesión apical, la banda moderadora y las trabéculas. Todo eso va a definir, otra vez es que lo puse separado, ventrículo derecho. Okay, lo más importante es la banda moderadora. Ahora, el ventrículo izquierdo es más posterior, ¿verdad? Y tiene pues una parte septal, el ventrículo izquierdo como tal estamos hablando, ¿verdad? Una parte septal, que es esta que está demostrándose de este lado, una cara lateral, o pared libre del ventrículo izquierdo, y una cara inferior, ¿verdad? Son las caras que tiene el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, pues en este eje corto, que ya todos conocen, de entrada es más liso o mucho más liso que el ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo, al ser un músculo que está trabajando contra presiones altas, pues sus paredes son más gruesas, ¿verdad? Entonces es de paredes más gruesas, tiene 2 músculos papilares, uno anterolateral y uno posteromedial,
Ya hablamos de los músculos papilares, de sus características. ¿Eh? Y vamos a hablar de la circulación coronaria. Es que escuché la puerta. Sí. Bueno. Vamos a ver. Torres Tego, ¿dónde estás? Que no te veo. Tú ya salvaste el día. Radillo Manríquez Farideh. Bueno, sálvese, doctora. ¿Cuántas coronarias hay? 2. 2. Bueno, ¿y cuáles son? No sé. Tengo el teléfono de la doctora Barrón, le voy a marcar, doctora, tenemos un problema, no saben las coronarias. No sabe, muy bien. Es básico, doctora, eso, ¿eh? Zavala Lara. Aquí estoy. A ver. Coronaria izquierda y coronaria derecha. Muy bien. ¿Y la coronaria izquierda cómo se divide? Naraim como que tiene muchas ganas de contestar, se le ve, mire. A ver, Naraim. En la rama circunfleja y la rama descendente anterior. Pero antes. Antes da una arteria hacia el cono y hacia el nodo sinusal. No. ¿De dónde vienen esa circunfleja y esa descendente anterior? ¿De dónde vienen? De la arteria coronaria izquierda. Pero antes de dividirse, ¿cómo se llama? Tronco de la coronaria izquierda. Hay un tronco que se divide así, tronco de la coronaria izquierda que se divide en descendente anterior y circunfleja. La descendente anterior pues baja por el surco interventricular anterior. Ahora, la coronaria derecha y la circunfleja se llama circunfleja porque va por eso. Le da vuelta al corazón, se va por el surco atrioventricular y le da la vuelta a la circunvala. Por eso se llama circunfleja. La coronaria derecha se va igual. Se mete el surco atrioventricular y al llegar al surco interventricular posterior da la arteria descendente posterior en el 80% de los casos. Pero el otro 20% es la arteria circunfleja la que da la arteria descendente posterior. Entonces, cuando hablamos de dominancia, hablamos de qué sistema da el origen de la descendente posterior. En el 80% de los seres humanos, la dominancia coronaria es dominancia derecha, porque da la arteria descendente posterior, y en el 20% la da la circunfleja. ¿Ok? Bueno. Entonces, es un esquema así en la cara anterior del corazón, o sea, visto de frente. Si se fijan, el origen de la coronaria derecha es más anterior que el origen de la coronaria izquierda. La coronaria derecha prácticamente nace y se va por el surco atrioventricular, baja, y da
ahí viene arteria descendente posterior o interventricular posterior. Lo que viene de un color rojo más clarito, pues es esa, que no la estamos viendo de frente, estamos viendo por la parte de atrás. ¿Ah? Y el tronco de la coronaria izquierda es su origen más posterior. ¿Verdad? Da el tronco de la coronaria izquierda, da la descendente anterior, que viendo la cara anterior, jóvenes, otra vez, está el surco interventricular anterior, y la otra se va por el surco atrioventricular y da la circunfleja. Y si se fijan ahí, ¿dónde se baja la arteria descendente anterior? Si es que se acuerdan, yo les dije que ahí se llama cruz del corazón, ¿ah? Porque ahí se cruzan el surco atrioventricular y el interventricular posterior. Eso se llama cruz del corazón. Bueno. La coronaria derecha, esas son las ramas que da. Puede dar la arteria del cono, que es lo que estaba diciendo su compañera. La coronaria derecha también da la arteria del nodo sinusal. La coronaria derecha es la que principalmente irriga el nodo sinusal. Da unas ramas ventriculares, da la arteria del nodo auriculoventricular en el 90% de los casos, da unas ramas ventriculares y da la descendente posterior en el 80% de los casos. Ahora, ¿cómo se ve? Pues se ve así cuando hacemos un cateterismo. ¿Verdad? Y ahí vienen todos los nombrecitos que dan la arteria. Esta arterita que se va acá es la arteria del cono. Se va por el surco atrioventricular, da unos ramos marginales y esta es la arteria descendente posterior. Es así como lo vemos. ¿Cuál es su primera clase que tienen jóvenes en la mañana? El H es cirugía. ¿A qué hora? A las 7. 7 de la mañana. ¿Y el otro grupo? El B también cirugía a las 8. ¿Y dónde la tienen la clase? Pues en casa, o sea, en Teams. Ah, sí, por supuesto, en casa. Es que ya me anda porque volvemos a la normalidad. Bueno, es que vamos a tener cateterismo el viernes, pero sí, entran muy temprano a clases. Ni modo. Bueno, entonces aquí ven el esquema de cómo se ve en un solo plano. La arteria coronaria derecha va dando ramas ventriculares, la rama del margen agudo. Si se acuerdan, jóvenes, si se acuerdan, espero que se acuerden, la cara anterior del corazón con la cara inferior tenían un ángulo agudo, a diferencia de la unión de la cara anterior con la cara lateral, que era un ángulo más obtuso. Por eso esta arteria se llama arteria del margen agudo, porque va por este borde, ¿verdad? Bueno. La arteria coronaria izquierda, primero del ostium sale el tronco de la coronaria izquierda. Ese emite la arteria descendente anterior, baja por el surco interventricular y en el 60% de los casos da la vuelta. Y la circunfleja se va a la izquierda, corre por el surco atrioventricular y en el 10% de los casos rebasa la cruz del corazón y da la arteria descendente posterior. ¿Ah? Ese es el esquema. Aquí el corazón se hace un poco oblicuo para verlo y se ve cómo baja la arteria descendente anterior, cómo baja la circunfleja. Y así se ve en el cateterismo. Se ve el tronco de la arteria descendente, el tronco de la arteria coronaria. Se ve la arteria descendente anterior que da los ramitos septales, da unos ramos diagonales, y acaba la
circunfleja. Esta es la circunfleja, jóvenes. Que da, si se fijan, son las arterias del margen obtuso, que es la otra cara que separa la cara anterior de la inferior, y la lateral de la inferior son márgenes más obtusos, pero se llama arteria del margen obtuso. Bueno, esto del cateterismo lo hacemos porque es donde vemos a veces las obstrucciones de por aterosclerosis, y después lo vamos a ver con más calma. Ya para acabar, vamos a hablar del sistema de conducción. Donde desemboca la vena cava superior en el atrio derecho, ahí se origina el impulso eléctrico cardíaco. ¿Ok? Está el nodo sinusal. Y a través de los haces internodales va a llegar al nodo aurículo-ventricular y se va a dar, después del nodo AB, está las de His y su rama derecha y su rama izquierda. Que recuerden que primero es la actividad eléctrica y después viene el estímulo mecánico, ¿no? Y pues estos son cortes anatómicos y como demuestran el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, su rama derecha que no tiene divisiones, y esto es importante, la rama izquierda tiene divisiones, tiene un haz anterior y un haz posterior. ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a ver después en el electrocardiograma, que se puede bloquear el sistema eléctrico, la rama derecha, se puede bloquear la rama izquierda en su tronco, o se puede bloquear la rama izquierda solamente su fascículo anterior o solamente su fascículo posterior. Y eso lo podemos ver en el electrocardiograma. Y ya para terminar, que esto es algo difícil de entender, nosotros vemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo como dos entidades diferentes, pero no es así. En este esquema que les estoy poniendo, vean cómo es una banda de tejido miocárdico que se enreda sobre sí misma varias veces y genera dos cavidades. Y eso es realmente la que es ambos ventrículos, ¿eh? Y esto pues está escrito desde hace muchos años. Solamente quería dejarles este concepto. Este concepto lo hizo un patólogo español, Torren-Wasp, a mediados del siglo pasado, que empezó a disecar muchos corazones y se dio cuenta que realmente los ventrículos eran una banda miocárdica que se enrollaba sobre sí mismo varias veces y generaba las dos cavidades ventricular, derecha e izquierda, y eso hace que el corazón en diástole succione, y en dístole, y en diástole succione, y en sístole expulse sangre, ¿verdad? Bueno. Jóvenes, ¿dudas, preguntas, comentarios? Nada. Muy bien. Van 2 temas. El examen es el 5.º tema. No es cierto, va el primer tema, anatomía. Vamos a ver fisiología mañana. Empezamos. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Vayan a comer. A lo mejor están ya con hipoglicemia, por eso no me contestan. ¿Sale? Pórtense bien, estudien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.